Vale, muchas gracias a todos. Gracias al clúster por organizar esta jornada. Ya es la última mesa redonda del día de hoy y para ello contamos con un elenco de grandes profesionales que venimos a hablar desde la perspectiva de la empresa, ¿no? El título de esta mesa redonda es Los fondos europeos desde la perspectiva de las empresas tecnológicas y para ello contamos empresas tecnológicas, sí que les conlleva el mismo título, pero de diferentes, diferentes tipologías. Para ello contamos con Esther Morales, que es socia de Piper Lab, empresa especializada en el análisis avanzado de datos, de tecnología Big Data y de Data Science. Begoña Tiscar, ella es responsable del área de Mainline en el Centro de Investigación y de Desarrollo de Siemens Mobility. Tiene una amplia experiencia en el transporte ferroviario y en la coordinación de equipos multiculturales e internacionales y enfocada en la innovación y la digitalización. David Centeno, que es Tech Data Lover and Early Adopter, así se define, con más de 20 años de experiencia en dirección de equipos de proyectos relacionados con la innovación tecnológica en las áreas de movilidad, de Smart Cities, IoT y datos. Es socio fundador y CEO de Gantavi, empresa que ha desarrollado plataforma tecnológica para gestionar todo el ciclo de vida del dato, principalmente en el sector de la movilidad, vehículo conectado, gestión de flotas y activos llamados Gantavi OneClick, una plataforma de soluciones para gestionar la dispersión de datos a través de la automatización de los procesos de extracción, carga, clasificación, transformación, homogenización, minería y enriquecimiento de datos. Me acabo de dar cuenta que sigo con la mascarilla, me la voy a quitar, que ya este tema de la mascarilla, fenomenal. Y por último, Pablo Carretero, más de 25 años en el sector de la tecnología e información y actualmente director de la estrategia blockchain y desarrollo de negocio de data en Ibermática. Apasionado colaborador en foros de tecnología emergentes, IoT, quantum computing, nanotecnología, como emprendedor o desde compañías como Sun Microsystems y Forte Software. Ha dirigido y participado en proyectos de transformación de procesos de negocio y sistemas de información empresariales. Diseña arquitecturas modernas e innovadoras para la evolución o downsizing de sistemas mainframe que buscaban no solo una rentabilidad o ahorro de costes, sino dar valor y facilitar la actividad diaria de los usuarios y clientes. Bueno, y por último yo, que me llamo María Adelina Lucas Torres, soy CEO de MyDataMood, ingeniera informática, dilatada experiencia en aplicaciones de movilidad y de tecnologías disruptivas a nivel global, no solamente en España. Y tras la venta de mi anterior proyecto de una consultoría digital, ahora mismo lo que hago es liderar una iniciativa que es absolutamente disruptiva, que es la gestión de la identidad digital de las personas, ¿vale? Pues el enfoque de esta sesión, principalmente de esta última sesión, es más un debate, ¿no? que pongan su experiencia y su punto de vista nuestros compañeros desde la perspectiva de cómo las empresas lideran todo el tema de los fondos europeos. Principalmente, vamos a comenzar como el clúster del Ayuntamiento de Madrid. Os quería preguntar cómo el clúster del Ayuntamiento de Madrid ha facilitado a las compañías que conforman el clúster a participar con respecto a los fondos europeos. Esther, por ejemplo. Hola, ¿se oye? Sí. Gracias, Mariade. Pues desde mi punto de vista, como pequeña empresa, yo creo que el clúster ha jugado dos papeles fundamentales. Uno ha sido acercarnos todos estos fondos, ¿no? que de alguna manera, si no, a empresas pequeñas nos pueden pasar desapercibidos y el clúster lo que hace es presentárnoslos, incluso debatir si tenemos dudas, ayudarnos y para empresas pequeñas es fundamental. Y luego, en una segunda línea, un poco la cooperación y todo lo que fomenta el clúster, ¿no? que es que nos conozcamos entre las empresas que lo conformamos y podamos colaborar. En el caso de Piper Lab, como ejemplo, hemos presentado 3 tipos de proyectos con empresas muy diferentes. Por una parte, con Nomon, que es una pyme como puede ser Piper Lab, y hemos presentado un proyecto de previsión de demanda de movilidad. Por otra parte, con una gran empresa como es Tecnalia, que nos hemos presentado también en un proyecto muy interesante de sostenibilidad de entregas de última milla para bienes. Y luego, por otra parte, con el IBIDAT, con el Instituto de Big Data de la Carlos III, hemos presentado un proyecto de una plataforma digital para dinamizar el turismo. Entonces, son 3 ejemplos de 3 empresas muy diferentes que no hubiera sido posible si no hubiera sido gracias al clúster. Fenomenal. Y Begoña, ¿tu punto de vista? Sí, gracias. Bueno, primero de todo, gracias por estar aquí con mis compañeros del clúster de Big Data.
Y bueno, yo primero querría hacer una reflexión sobre qué son los fondos y los objetivos que tienen. Los fondos europeos tienen objetivos de medio ambiente, sostenibilidad y cohesión social, y todo ello con un alto grado de digitalización. Y tanto las empresas privadas como la administración esos objetivos los tienen claros. Voy a hablar un poco del sector de la movilidad, que es en el que tengo más experiencia, y por ponernos en antecedentes, el sector de la movilidad ya se estudió que el transporte en general tenía mucha contaminación y es el mayor medio en el que se emiten gases de efecto invernadero. Después también del Pacto Verde, del Green Deal que hemos hablado, también se establecieron elementos claves que tenía que seguir la Unión Económica para reducir estas emisiones. Por lo tanto, cuando llegaron los fondos europeos, teníamos claro cuáles eran los objetivos, teníamos claro que teníamos que estar enfocados en la sostenibilidad, en el medio ambiente. ¿Y qué ha hecho el clúster de Big Data? Pues el clúster de Big Data lo que ha hecho es ponernos juntos a las empresas públicas y a las empresas privadas para conseguir que estos objetivos, estos retos que ya teníamos en nuestro ADN, se pudieran hacer realidad. Entonces, por ejemplo, proyectos en los que se ha hablado dentro del clúster de Big Data, pues proyectos, por ejemplo, como el de Airo, que es un proyecto de inteligencia artificial, que hemos hablado aquí en esta jornada, lo importante que es la inteligencia artificial, el cual va a regular el tráfico. Entonces, ¿qué objetivos nos dan? Objetivos que realmente siguen los fondos europeos, objetivos de reducción de costes, objetivos de satisfacción del usuario y objetivos de reducción del CO2. Otra cosa que también ha comentado Silvia en la jornada, el tema de los sistemas en la nube, sistemas de señalización en la nube, que vamos a hacer que sean más seguros, que seamos más eficaces. Sistemas también de mantenimiento predictivo, que sepamos qué es lo que va a ocurrir. Todo eso ya es algo que estaba metido en nuestro ADN. Y ya por último, sin olvidar el COVID, también han surgido proyectos en las charlas que tenemos del clúster, pues para reducir realmente el espacio entre personas y de tal manera que podamos mantener ese distanciamiento. Gracias. Gracias. Y David, desde tu punto de vista. ¿Se me oye? Sí. Sí, bueno, nosotros, aparte de estar muy agradecido de que nos hayáis sacado de casa, o a mí de mi comunidad autónoma, ¿vale? Y poder estar aquí presencial, que se agradece en estos tiempos, ¿no? De volver un poco cada vez más a la normalidad. Sí que es verdad que hemos colaborado con Siemens y con la gente del clúster hace mucho tiempo, los grupos de trabajo son bastante divertidos, pero hay proyectos reales que se están ya empezando a ejecutar, como por ejemplo en el clúster con la gente de Tecnalia se ha definido el tema del ecosistema de datos en una iniciativa que se llama Math4X, que es el ecosistema de datos inteligentes de una ciudad, ¿no? Que aquí todo el mundo habla de inteligencia artificial y poner en valor los datos, pero lo primero que hay que ponerlos es en orden, ¿no? Y sobre eso crecer, sino y muy alineado con toda la estrategia de la Unión Europea, del proyecto Gaia X y de los International Data Space y todo esto que está muy de moda, de que queremos ser dueños de nuestro propio destino en la Unión Europea y no tener que depender de los chinos o los americanos, ¿no? Que al final hacemos todas las cosas y luego nos las llevamos al Amazon, al Google de turno y al final saben ellos más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Estamos trabajando en esa línea. Otra línea de trabajo en la que hemos estado trabajando y un MDI que hemos bastante disruptivo, podría ser así, de poner en orden todas las cámaras de la ciudad de Madrid y poderlas poner a trabajar, ¿no? Con inteligencia artificial y poder detectar según qué tipos de patrones, temas de seguridad ciudadana, mucho relacionado con el tema del COVID, los aforos que se estaba comentando antes, ¿no? Hay muchas utilidades muy enriquecedoras y poner en orden, ¿no? La transformación digital de la propia administración y que eso refrenda al ciudadano y llegado un momento, imagínate que mañana las cámaras de los restaurantes las puedas conectar al ayuntamiento y con un modelo de inteligencia artificial sepas en tiempo real que se está cumpliendo el aforo y no tengamos que ir y estar preocupados de si se está cumpliendo o no, ¿no? O sea, me refiero, está todos los mimbres puestos y muchos proyectos que hemos presentado desde el clúster y bueno, muchas iniciativas y como somos mientes inquietas, pues no paramos. Y Pablo. Bueno, muchas gracias y también ilusionado, ¿no? De estar otra vez aquí. Yo creo que hace 2 años que di la última ponencia justo aquí en este salón, ¿no? Emocionante de verdad. Bueno, ¿qué nos aporta el clúster, ¿no? Yo creo que una de ellas dicha es poder participar, ¿no? con grandes compañías
con grandes competencias y grandes capacidades con las que compartimos pues muchas horas en varios grupos de trabajo en los que estamos participando, ¿no? Y luego a nosotros el clúster de lo concreto nos ha servido como escaparate, ¿no? de grandes proyectos y de otros casos de uso en los que llevamos trabajando durante los últimos meses o durante los últimos años, ¿no? Y así por poner algún ejemplo, bueno, pues tuvimos la oportunidad, ¿no?, de presentar al área de movilidad también pues uno de nuestros casos de éxito que tuvimos o de un proyecto que tenemos en marcha en el Ayuntamiento de Alicante, ¿no? Es un proyecto al que llamamos Madrid, en lo concreto nuestra candidatura o nuestra propuesta al área de movilidad era Madrid una ciudad y una movilidad segura y sostenible, ¿no? El proyecto básicamente se basa en cómo mejorar la experiencia del conductor y la seguridad del peatón y cómo minimizar la emisión de CO2 dentro de la ciudad, ¿no? Y todo ello pues en base a gestionar o a mejorar o evitar o minimizar la congestión del tráfico en las principales vías de la ciudad, ¿no? Como podéis imaginar, es una plataforma muy global, ¿no?, que maneja muchísimos orígenes de datos y en la que nos enfrentamos a grandes retos de todo tipo, ¿no? Pues desde la regulación de la GDPR, un reto tecnológico de cómo ingestar en tiempo real información en streaming y sobre todo hacer uso de datos históricos y cómo ofrecer información relevante en cuanto al tráfico a la ciudad, ¿no? Y como decía, es un proyecto que tenemos en marcha que estamos trabajando desde hace un año en la ciudad de Alicante, ¿no? Y en esa línea pues podemos trabajar con toda esa información en varias cosas más, ¿no?, o varios puntos más, ¿no? Entre otros, el uso compartido de estacionamiento para vehículos, el uso compartido de puntos de recarga para coches eléctricos, la instalación de pasos de cebra inteligentes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esas dos líneas, ¿no?, de aportación, el clúster a Ibermática y creo que a todos, ¿no? Uno, el generar comunidad, ¿no?, donde nos complementemos y donde aportemos, ¿no?, para sumar todos, y luego pues el ser escaparate de nuestros casos de uso y poder compartir pues con otras compañías del clúster estas iniciativas. Genial. O sea, que al final son proyectos súper interesantes, ¿no?, lo que estamos viendo y sobre todo lo que os da es eso, ¿no?, principalmente que los 4 habéis compartido, que os da comunidad para aquellas que sois más pequeñas, poder tener más accesibilidad, ¿no?, y aquellas que sois más grandes, más flexibilidad con aquellas que tienen proyectos mucho más específicos, pequeñas empresas y startups. En el día de hoy se ha hablado de que los fondos europeos se van a canalizar desde diferentes vías. A través del Ayuntamiento de Madrid se ha abierto una puerta presentando los proyectos. ¿Pero consideráis que el clúster facilita otras modalidades de acceso a estos fondos? Begoña. Bueno, sí, considero que nos está ayudando. Nosotros, como habéis dicho anteriormente, el clúster lo que nos aporta sobre todo es esa cohesión entre la empresa privada y la empresa pública. Esto, por ejemplo, recuerdo, ¿no?, de uno de los proyectos en los que más hemos estado trabajando todos y en los que nos sentimos completamente inclusivos porque vimos que todas las empresas podían participar en ese proyecto, que es un proyecto de Mobility as a Service, ¿no? Realmente darle al usuario un viaje desde el inicio hasta el fin sin contratiempos. Aquí estuvimos haciendo un business plan, estuvimos desarrollando y vimos que lo primero que necesitábamos para hacer esto eran los datos que nos podían proporcionar cualquiera de las empresas que teníamos dentro del clúster. Por lo tanto, completamente inclusivo, porque necesitábamos datos medioambientales, datos de eventos, datos de la propia administración, porque teníamos que hablar con ellos para saber qué datos tenían ellos históricos de cómo funcionaba el transporte público. Y luego, al final, también necesitamos esa inteligencia artificial a la hora de desarrollar aplicaciones que tuvieran esos usuarios y recibieran información también en tiempo real, incluso con las incidencias. Por lo tanto, ahí la verdad es que estuvimos trabajando y es un proyecto que puede ir para los fondos europeos, pero también puede ir para cualquier otro tipo de fondos que tuviéramos, porque es un proyecto que tiene muchísimas cabidas, un proyecto completamente inclusivo para pymes, para grandes empresas y al final
además cumple los objetivos también de los fondos, porque son sostenibles de reducción de CO2. Por lo tanto, bueno, pues sí, el clúster, la verdad es que ahí con esos proyectos y con el brainstorming que hacemos, sí que nos ayuda a ver dónde podemos realmente invertir. Y también nos han puesto en contacto con empresa privada, ¿no? Y con, o sea, no solamente del clúster, sino y con el ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, por eso. Lo que hemos hecho ha sido, nos ha puesto en contacto pues, con la MT, con el consorcio, de tal manera, como también se hablaba en la jornada, que era súper importante, es el recibir ese feedback, porque muchas veces pues, tú puedes tener muchas grandes ideas y decir, bueno, pues yo creo que aquí están los pains, pero realmente gracias al clúster hemos recibido de primera mano cuáles eran esos retos en los que estaban trabajando, cuáles eran esas dolencias que tenían y realmente conjuntamente hablar y decir, mira, pues ahora puedo ir por este foco o puedo ir por este foco. Y realmente, aunque ya la idea se tiene, se puede ir detallar mucho más y trabajar de manera conjunta, que al final yo creo que ese es el camino por el que tenemos que seguir todos, porque al final es saber lo que duele y trabajar en ello. Genial. Genial. ¿Y David? ¿Qué otras ayudas consideras? Bueno, yo creo que la propia dinámica, independientemente de que va a haber muchos medios de transformar esos proyectos y consorcios, ¿no? en proyectos reales, aparte de, evidentemente, las licitaciones públicas y la contratación directa por parte de la Administración, sí que es verdad que se está hablando antes en la jornada, ¿no? de que es que no somos capaces de gastar ni lo que teníamos antes. No sé cómo vamos a hacer ahora, que va a venir un aluvión que es inmanejable, ¿no? Y el clúster sí ha generado pues, bueno, ese ecosistema, ¿no? De hecho, este año se van a duplicar las ayudas directas por diferentes medios para que los propios clústeres puedan licitar concursos, ¿vale? Tipo el CBETI con el Ministerio, el propio clúster y esos proyectos que hemos trabajado para presentar al MDI, pero pueden ser susceptibles de ese mismo proyecto, presentarlo en el mismo consorcio que tenemos en el clúster, donde ya tenemos el ecosistema de grandes, pequeños, medianos, universidades y la propia administración, presentarlo a un horizonte, ahora no 2020, al New Horizon este que comentaba Javier o al que sea, porque ya hemos trabajado en eso, hemos participado en los MDI, o sea, me refiero que ya tenemos, dijéramos, la maquinaria rodada para, independientemente que sea vía una licitación pública, una nueva ayuda, un consorcio o lo que sea, trabajar, ¿no? Y sí que es verdad que también animo a que todos estos proyectos, más allá de con estos dineros, al final, pues el CDETI a través de sus, pues bueno, de su NEOT, su PID y un montón de cosas que no somos capaces de movilizar estos dineros, que los utilicemos. Porque creo que el clúster ha promovido eso, ¿no? Que al final la unión hacia la fuerza, al final yo creo que hay muchos proyectos muy interesantes que realmente van a impactar y que van a poder movilizar todo este dinero que está dando vueltas y que ya hemos generado, dijéramos, ese año que llevamos trabajando en los grupos de trabajo, en el día a día, en darle forma a las cosas y todo eso que ya tenemos de inercia, pues que ahora se consolide en todas las vías que tenemos abiertas. Fenomenal. Y como sabéis, se dice que las empresas grandes tienen más accesibilidad y recursos para acceder a los fondos europeos, más que las pequeñas en este caso. ¿Vosotros cómo pensáis que estos fondos pueden llegar a todos, tanto empresa grande como empresa pequeña? Y además, ¿cómo el clúster facilita para que las empresas pequeñas, que aquí, por ejemplo, sois dos, podéis, y tres, me incluyo, podéis acceder a esas… bueno, ¿cómo facilita para que podáis acceder a esas empresas grandes? Esther. Bueno, que estos fondos vayan más dirigidos a empresas grandes, yo creo que las empresas grandes, y lo explicaba Javier muy bien antes, están más acostumbradas, ¿no? A las pequeñas se nos hace bola. Hay mucha literatura, somos pocos al final y presentarnos a proyectos, ya solo ver los millones que se ofrecen, ¿no? Para cada proyecto, pues incluso te da miedo, dices, ¿cómo voy a acceder a ello? Entonces, sin embargo, existen iniciativas, lo contaba Zaida antes, como es el de Factoría Digital, que pretende que incluso pequeñas empresas estemos incluidas y seamos consideradas por la Administración Pública y se agradece. Pero yo, ¿qué punto positivo veo en esto? Y una vez más, gracias al clúster, la visibilidad que tenemos las empresas pequeñas. Las grandes tienen ese músculo, son mucho más ágiles, saben cómo afrontar este tipo de proyectos tan grandes, conocen ya la literatura, saben cómo hacer la aproximación y nosotras podemos ir en consorcio con ellas. Además, creo que las empresas pequeñas somos empresas especializadas, empresas de nicho y
formamos un binomio perfecto con estas empresas grandes que en algunos casos son más generalistas y que la aproximación que podemos hacer conjuntamente es muy buena porque cerramos el círculo. Entonces, una vez más, gracias al clúster, creo que hemos tenido esa visibilidad. Por parte de Piper Lab nos hemos presentado a fondos gracias a que empresas grandes van de Prime. Ellos son los que presentan la ayuda y nosotros formamos parte del consorcio y es de agradecer, la verdad. Y Begoña, tú en contraposición como empresa grande. Sí, bueno, yo también me quería enfocar primero a los objetivos de los fondos, como ha dicho antes Javier, ¿no?, que ha estado comentando. Los objetivos son inversiones digitales y verdes. Si tú como pyme tienes una buena idea, eres innovador y demás, pues tendrás que pedir las ayudas necesarias, tendrás que hacer el trabajo necesario, tendrás que trabajarlo, pero puedes acceder a esos fondos. Y luego también dentro del clúster hemos visto que aunque las empresas grandes tengamos ideas grandes, al final necesitamos trabajar junto con las empresas pequeñas por ese expertise que tienen, por esa aportación que entre todos en conjunto, como hablaba antes de Mobility as a Service, podamos hacer un gran Mobility as a Service con el expertise perdón, de cada empresa. Y David, tu visión. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con ellos, ¿no? Al final, si no estuviéramos en el clúster, pues seguramente ni Pablo ni Begoña sabrían que existo, ¿vale? Y mira aquí los logos, ¿no? Estarán igual de grande el de la pyme que el del ayuntamiento. O sea, me refiero que esto va de sumar. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Lo que decía Esther, ¿no? De las pequeñas, pues somos un yate, viramos rápido y somos especialistas, y las grandes pues tienen su parte buena y su parte mala. Y yo creo que la suma hace que 1 más 1 sea 3, ¿no? Y yo estoy muy contento porque esas dinámicas hacen que más allá del clúster nos conozcamos y aparte de que haya más fondos o no, pues bueno, podamos trabajar con ellos en otros proyectos, que nos subcontraten, no tenemos ningún problema en que nos subcontraten y que ellos vayan de Prime, porque al final ellos tienen pues su equipo, su oficina técnica, su gente especializada en preparar proyectos. Nosotros somos una pyme, somos multidisciplinares, estamos en el día a día a todo y no podemos parar 10 personas a hacer pliegos o licitaciones, pero sí que podemos darle especialización en sus proyectos y ser subcontratistas y ayudarles a hacer cosas específicas. Y yo creo que, bueno, para nosotros es una gran oportunidad y yo creo que incluso también para ellos, para que también vean que, mira, aquí tengo un ecosistema de empresas donde al final nos retroalimentamos unos a otros y al final la unión hace la fuerza. Y Pablo, tú como empresa grande. Bueno, esto es lo malo, es el último, ¿no? Yo de acuerdo, ¿no? con lo que estamos La próxima te comentando, pregunto ¿no? la primera. La próxima vez me sentaré yo primero, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que cómo estamos nosotros organizados, nosotros en el año 2020 a mediados, ¿no?, en plena pandemia, y ya con visión, ¿no?, de lo que podría llegar para este año, nos organizamos con 2 iniciativas muy potentes, además se siguen desde nuestro comité de dirección, ¿no? Una es NES Ibermática y la otra es NES Pyme. Realmente nosotros como compañía efectivamente podemos tener igual mayor capacidad o mayor experiencia en cómo presentarnos este tipo de fondos, ¿no? Podemos llegar a tener incluso mayores capacidades de encontrar necesidades por las experiencias vividas hasta ahora, ¿no? Pero desde luego también somos muy conscientes de que solos probablemente no podamos operar ni dar respuesta a muchas de las necesidades que se van a cubrir a través de estos fondos, ¿no? Entonces, lo decíamos el otro día en nuestra reunión y creo, y lo decía ahora al principio en mi primera intervención, ¿no? Esto va de sumar y da igual el volumen o la dimensión de la compañía. Yo creo que todos tenemos una aportación importante a la hora de dar respuesta a los proyectos que vayamos a cubrir con los fondos, ¿no? Nosotros como compañía grande tenemos un potencial pues de operar proyectos de muchas dimensiones, pero probablemente estemos muy por debajo de las capacidades tecnológicas que algunas empresas de nicho pueden tener. Pues porque han nacido, porque nacen para operar una determinada tecnología y para operar pues desde una competencia digital
que a nosotros, aún siendo más grandes, pues nos cuesta más movernos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros desde esas dos iniciativas estamos, pues, construyendo consorcios y construyendo una base de relación institucional con compañías grandes y, sobre todo, con empresas de nicho, ¿no? Con pequeñas startups, pero que tienen un potencial tecnológico y un potencial de negocio muy grande en su propio nicho, ¿no? Y luego, pues acompañarnos todos y utilizar nuestra experiencia en presentación de ese tipo de fondos y, bueno, pues llevarlos a buen puerto, ¿no? Yo aquí os quiero dar también mi experiencia personal, ¿no? Porque no sobre los fondos futuros que vayan a venir, sino los fondos, como dice David, que todavía no nos estamos gastando. Nosotros, MyDataMod, somos una empresa de apenas un año y medio. Somos 5 socios y ahora mismo 4 empleados. Y imaginaros, bueno, pues estamos buscando, es una empresa que necesita mucha financiación porque es una plataforma tecnológica orientada al B2C, necesitamos mucha financiación. Imaginaros los primeros momentos cuando buscamos esa financiación privada inicialmente. Vino el COVID, se nos paró todo y dijimos, bueno, pues vamos a financiación pública. No teníamos ni idea. El clúster, de hecho, llevábamos unos poquitos meses. Bueno, pues ir al CEDETI. El CEDETI nos hablan de un neotec. ¿Y un neotec? ¿Qué es eso de un neotec? Conocimos a David, una primera charla con él. Chicos, no os preocupéis, yo he pasado por un neotec, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto. Pues tenéis que asesoraros, ir a este tipo de empresas que os van a asesorar. Después del neotec nos animamos, nos vinimos arriba, conocimos, el clúster seguía funcionando y conocimos a Javier de Tecnalia. Javier nos dijo, oye, hay más ayudas, hay un red.es, ¿por qué no vamos juntos? Entonces, bueno, pues para nosotros, de ser completamente verdes en esto de tema de ayudas públicas, el clúster nos ha dado visibilidad y apoyo muchas veces emocional, ¿no? No tanto porque sea un consorcio, sino que te ayude, que diga, oye, yo he pasado por lo mismo, no te preocupes, que lo puedes conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros, siendo pequeña, ya no tanto somos pequeñísimos, o sea, es que somos pequeñísimos porque llevamos un año y medio, nos ha servido mucho ese tipo de apoyo. Y volviendo un poco a lo mismo con respecto a estas preguntas, ¿cómo os preparáis esas propuestas e incluso a la hora de trabajar ya una vez que el proyecto ha sido dado y financiado? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Y veis que hay cierta diferencia entre empresa pequeña y empresa grande en trabajar una propuesta o incluso para prepararla, incluso después trabajarla? Pablo, empiezo por ti, por no dejarte el último. Gracias. Bueno, nosotros este tipo de proyectos lo lanzamos desde nuestro Instituto de Innovación, ¿no? Nosotros construimos a principios de 2001 y nuestro Instituto I3B. Bueno, pues tenemos alrededor de unos 60 investigadores con mucha capacidad, ¿no? en ser un observatorio tecnológico y sobre todo el ser punta de lanza para el descubrimiento de nuevas tecnologías y de nuevos nichos de mercado de negocio para Ibermática, ¿no? Y a partir de ahí prospera todo, ¿no? Bueno, pues son dentro de ese equipo humano, ¿no? de excelentes tecnólogos, ¿no? Pues existe nuestra línea, ¿no? De cómo abordar y de cómo enfrentarnos a la dificultad de todo este tipo de proyectos, ¿no? Donde desde mi experiencia, y soy un neófito, no tengo gran experiencia en proyectos de I+D, ¿no? Pero en los que he trabajado, que no son pocos, realmente para mí es más complicado el seguimiento y las auditorías futuras, ¿no? del momento de operación de esos proyectos, que la propia consecución, ¿no? El preparar las memorias y toda la documentación necesaria para poderte presentar, ¿no? De hecho, nosotros ahora estamos en un proyecto de identidad digital con el proyecto de blockchain en Europa y es un consumo de recursos enorme el seguimiento y la auditoría necesaria para la ejecución de esos proyectos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, como empresas grandes, pues igual se nos facilita mucho, ¿no? El poder disponer en nuestro caso, de este instituto que nos ayuda, y es una ayuda inmejorable, ¿no? y de gran interés bueno, pues para poder liberar, ¿no? y poder dedicarnos a nuestro día a día en el proyecto. Uh-huh. Y en contraposición, David, como pequeña, que sé que también habéis conseguido proyectos y demás. Sí, no, la verdad es que
es complejo, ¿no? Además, estaba comentando antes, ¿no? Y bueno, yo tengo una queja o reto hacia la administración de si es que no somos capaces de inmovilizar ni los fondos, ¿no? Es que lo hacemos tan complicado que al final, pues claro, o tienes recursos dedicados, como le pasa a las grandes, o los pequeños que estamos, como digo yo, en misa y navegando, pues es complicado, porque esto necesita pararte, necesita unos recursos, una metodología, ¿no? Si no te asesoran, ¿no? Lo que decía Javier, a ver si suena la flauta, no, la flauta no suena ni en avión donde la prepara, o sea, tienes que ir preparado, ¿no? Javier había dicho que él ha presentado 50 y ha ganado 10 y se dedica a esto, o sea, imagínate si no vas preparado o con alguien que te asesore y te lleve un poco de la mano y seguramente el primero que presentes que tengas claro que es un aprendizaje y que no lo vas a ganar, ¿vale? Y que el propio aprendizaje te va a dar esto como los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Te vas a iterarlo hasta que realmente consigas, porque la idea puede ser muy buena, pero tienes que comunicarla y entenderla en base a lo que decía Javier, ¿no? A cómo lo tengo que contar para que me la compren, porque la idea puede ser maravillosa, pero a lo mejor no está bien comunicada, no está bien expresada, ¿no? Y yo creo que sí, vamos, mi consejo es, si alguien va a hacer algo de esto y es una pyme, pues que se junte o en un clúster que busque ayuda especializada, a éxito, como decía Paco, o como sea, porque no es sencillo, además. Y también que tengan claro que van a tener que reservar una serie de recursos y tiempo porque no es trivial. O sea, tienes que dedicar 3 meses de gente a hacer un proyecto, a darle forma y que esté todo cuadrado, o sea, minucioso. O sea, no te iba a decir que es como el Ministerio de Hacienda, pero casi, ¿no? Que tiene que estar todo milimétrico y que todo cuadre y que todo sea perfecto. Eso solo para conseguirlo, ¿no? Luego lo que decía luego aquí el amigo Pablo, que está el antes y el después y el durante, ¿no? Que luego tienes que justificar que has hecho lo que has hecho y que el dinero que habías dicho era para lo que habías dicho y no vale, me chupo el dedo y digo, sí, sí lo he hecho. No, no. Hay que documentarlo, hay que explicarlo. Si es I+D, tienes que explicar qué es el I+D, que no es que has ido por ahí y has cogido una cosa open source que había y le has cambiado de colores. No, no, eso no es I+D. Esa I+D es lo que decía, ¿no? No había nada que había antes para esto y ahora nos hemos inventado esto de la nada. Eso sí, más de lo otro es, pues bueno, darle otra utilidad a algo que ya existía y o vestirlo de la carterana. Entonces, nuestro consejo como pyme es, si vas a hacer algo de esto, pues júntate con el que te pueda ayudar y dirigir para que tengas la mayor probabilidad de éxito, porque el esfuerzo y las horas es mucho y al final, pues bueno, lo que intentas es pues tener éxito. Y si no tienes claro que vas a hacer esto, pues no te metas, ¿no? Lo que decía de Javier, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Porque es duro, es duro. No es sencillo, pero bueno, al final se consigue. Nosotros lo hemos conseguido, Nosotros vosotros también lo habéis conseguido. Yo justo iba a decir eso, que aunque sea duro, no lo pintemos tan mal, No, porque pero yo me creo que refiero, se consigue, es decir, con buen trabajo y con un buen asesoramiento, claro, pero se que consigue. no es al azar, ¿no? Esto que comentaba No. Javier de tira a ver si O sea, no a ver nos si suena la escribes flauta. 60 folios al azar, ¿no? No, pero que aunque los escribas, ni los escribes al azar, ni lo comentas al azar, o sea, y eso, para llegar a escribir esos 60 folios, has hecho muchas vueltas, muchas horas, mucho design thinking, mucho ver el reto, mucho esto como lo otro. O sea, me refiero a que no. Que luego tienes que condensar toda tu idea de negocio y lo que decían, ¿no? Y que esto sirve para algo y un plan de negocio y esto, te voy a dar el dinero, pero ¿y esto? ¿Y luego qué, no? Pues si no hay un luego qué, que sepas que no te van a dar el dinero, por mucho y más de que sea, porque si no, ¿para qué esto, para qué vale, no? Entonces, tienes que tener claro todas esas etapas y te tienen que ayudar. Y o por lo menos juntarte con gente que ya ha vivido esto en sus propias carnes y que aprendas de sus errores y que compartas sus aciertos y que, bueno, te mentoricen. Yo creo que es muy interesante. Yo creo que, y el clúster, por ejemplo, pues da un ecosistema de empresas en las que en mayor o menor medida muchas que consiguen ese tipo de fondos participan con otras, están en otro tipo de iniciativas como de colaboración pública-privada, como puede ser CEDETIS o Cerveras o no sé, hay múltiples mecanismos, ¿no? para llegar a buen puerto. Y todo no es gratis, no es una subvención a fondo perdido que es la que comenzaba, ¿no? Porque al final hay préstamos, pero al final si tienes claro el negocio y si tienes claro que eso tiene un retorno, pues te puedes meter en un préstamo, hay subvenciones, de hecho ahora va a haber subvenciones que hay casi de hasta el 90%, entonces bueno, o sea, si es maravilloso y lo tienes claro y te subvencionan el 90% y todavía tienes dudas de si tengo que poner el 10%, es que básicamente lo que estás pensando es un plus y que me paguen por venir, porque si no te crees tú de tu propio negocio, ¿cómo va a poner otro dinero para ti, no? Mm,
Sí, hay un punto que me parece muy interesante, que todas las empresas tecnológicas principalmente tenemos equipo potente, ¿no?, de tecnología y demás, y una de las cosas fundamentales en este tipo de proyectos que estabas comentando, que Javier también lo ha dicho, es ese plan de negocio, es decir, oye, ¿esto para qué va a servir? Porque al final lo que nos ha pasado por experiencia hablando con las personas que nos asesoraban y demás, decían, oye, es que nosotros por suerte, como estábamos buscando financiación privada, teníamos un plan de negocio bastante potente, y claro, nos decían, es que está muy bien el plan de negocio, pero lo que tenemos que aterrizar es toda la parte, ¿no?, técnica, ¿no?, de I+D, luego pues palabras, el state of the art, ¿no?, los TRLs que hablabais, ¿no?, pero ¿cómo lo tienes que contar? Claro, yo hablaba con mi equipo técnico y lo contamos como lo contamos. No, pero es que esto te lo tiene que leer otra persona, que cómo le das una vuelta. Claro, eso Entonces, es lo que bueno, hablábamos siempre, ¿no? De que sí, no es la música que me gusta a mí, sino que tengo que contar la música de la que le gusta al que va a oír la música. Claro. Entonces, pues tienes que hablar su idioma, ¿no? Pues ya al final te vas a presentar a un proyecto en China, pues si tienes que escribir en chino, aunque no sepas, ¿no?, para que el hombre lo entienda, pues esto es lo mismo. Si tienes que usar los palabras State of the Art, el TRL y un montón de cosas, pues bueno, pues estamos en TRL 7, que todo el mundo entienda eso, que es lo que es. Si no lo sabe, pues lo tendrá que preguntar y aprender, porque si no, no le va a tocar la lotería. sí. Yo quería comentar una cosa, que estamos hablando de ir en consorcio, que es fundamental, pero muchas veces se va de forma individual. En Piper Lab tenemos 2 CDTs concedidos, y que sepan las pequeñas empresas que nos están escuchando que hay empresas especializadas que te ayudan. Es decir, tú redactas, pero ellos te leen, te releen y te dicen cómo tienes que hacer la aproximación. Y es una ayuda, además, durante todo el proceso, desde que te lo conceden hasta que tienes que ir justificando. Y para nosotros ha sido fundamental. Ellos te avisan de los plazos, primero te ayudan muchísimo a ganar ese fondo, ese CDT, pero luego encima te ayudan en la justificación, y para empresas pequeñas es fundamental. Sí, yo creo, Esther, que si no tienes a ese de la mano, no lo consigues. O sea, es como te hace de madre para entendernos y te dice, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que lavar las manos, ¿sabes? Y tira de ti y te va marcando las pautas, porque al final es tu proyecto y tú eres el que tienes que contar, pero te dice cómo tienes que contarlo, lo relee. Yo digo te hace de madre, pero es el que tira del carro, porque es el que sabe lo que hay que hacer en cada momento y cómo hay que hacerlo. Y tú al final lo que haces es poner tu conocimiento en lo que eres bueno, y otro, o sea, si no, vamos, yo te digo que yo creo que la probabilidad de éxito, no te iba a decir que es nula, porque nula no puede ser, pero vamos, será del 1 o el 2%, y al final es una inversión de tiempo que al final no es dinero tirado a la basura. O sea, vamos, yo creo que sin alguien que te ayude y te asesore y tire del carro, en una pyme, es imposible, porque las pymes estamos a todo, como digo yo. Estamos a todo, efectivamente. Fenomenal. ¿Y qué otras iniciativas pueden surgir lideradas desde el clúster para conseguir que la ciudad de Madrid se considere como un referente europeo a nivel tecnológico? Bueno, yo creo que cuando empezamos hubo empresas que participamos un poco en la formación del clúster, ¿no?, en hacer brainstorming de por qué se está creando un clúster de Big Data, y yo creo que uno de los objetivos básicos era ese, ¿no?, que lo ha comentado además la vicealcaldesa, que es que la ciudad de Madrid sea una ciudad atractiva para retener talento, el que ya tenemos, para atraerlo y para que otras empresas se quieran quedar en Madrid o quieran venir a trabajar a Madrid. Y para mí fundamental es que, ya que somos tantas empresas tan variadas, que hagamos una compartición de datos, ¿no? Al final, Big Data es el uso de los datos, y creo que tanto la administración pública como empresas que conforman el clúster tienen datos que pueden ser muy ricos para hacer proyectos interesantes, proyectos que podemos devolver a la ciudadanía, pues como estábamos hablando, ¿no?, para una mejor conectividad o diferentes objetivos. Y, por supuesto, que la cesión de los datos sea siempre controlada, puede ser anonimizada, puede ser agregada, pero siempre habíamos hablado de tener una plataforma que, de hecho, yo creo que puede ser algo muy atractivo para que otras empresas se quieran adherir al clúster, ¿no? Si eres del clúster, tienes acceso a este tipo de datos que te va a permitir hacer unos proyectos diferentes que si no es del clúster. Y para mí sería una ventaja competitiva muy clara. ¿Y Begoña? Sí, bueno, creo que lo he comentado anteriormente, pero bueno, esa cohesión entre empresa pública, empresa privada, es uno de los factores. Creo que el clúster es importantísimo. De hecho, también incluso el meterte en nuestros clústeres. Antes estaba hablando con un compañero del tema de la ciberseguridad, que es un tema transversal que a todos nos interesa, y entonces también tienes
tienes esa puerta abierta, tienes ese conocimiento que a lo mejor sin estar en el clúster no llegas a tener esa visibilidad de todas las cosas en las que puedes llegar a participar y en la que estar enterados. Luego, pues, también lo que hablábamos, ese brainstorming entre empresas, ¿no? Las ideas locas que tenemos a veces y que cada uno pues da su opinión y pues surgen de ahí ideas muy chulas y ideas que pueden tener un futuro. Y sobre todo, y lo principal, es tener esa conexión directa con la administración que al final nos va a decir qué es lo que necesitan, ¿no? Y eso yo creo que es lo primordial para cualquier empresa para trabajar. Al final tenemos que trabajar para aquello que realmente sea un problema. Entonces creo que eso es importantísimo para el clúster. ¿Y Pablo? Pues yo creo que trabajaría, o yo creo que nuestra propuesta de valor podría ir enfocada o ampliarlo en 3 ejes, ¿no? Primero, en cómo monetizar el marketplace de datos que estábamos comentando antes, ¿no? Quiero decir, al final estamos poniendo a disposición de mucha gente bueno, pues un data lake, ¿no? Un lago de datos que efectivamente hay que monetizarlo. Y no hablo de monetizarlo únicamente desde el punto de vista económico, ¿no? Sino de cómo vamos a generar valor real a la sociedad y a las pymes con ese marketplace de información o de datos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos muchísimo recorrido todavía por andar, ¿no? El otro punto de vista es cómo hacemos accesible nuestra tecnología, la tecnología del clúster, a todo el mundo, ¿no? O sea, quiero decir, al final, una plataforma tecnológica de tipo Big Data es una tecnología que tiene un coste que no está al alcance de todas las pymes. Y que como el clúster tenemos la obligación y probablemente el deber, ¿no? de intentar hacerlo accesible a todo el mundo, ¿no? Hay muchas pymes que sus modelos de negocio podrían operar de otra manera si tuvieran acceso a la tecnología de la misma forma que lo tienen pues, los grandes retailers o los grandes players, ¿no? en sus propios sectores, ¿no? Y todo eso, por supuesto, pivotado desde un eje de formación y de capacitación, ¿no? O sea, yo creo que como clúster debiéramos de tener la fuerza y la potencia de construir workshops o construir píldoras que permitieran formar y coger competencia a aquellas empresas que ahora mismo no lo tienen a su disposición, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son 3 ejes o 3 entornos de trabajo que a futuro debiéramos de trabajar en ello. de trabajar. Muy bueno. Monetización, accesibilidad a otras empresas a la tecnología y formación. Muy bueno. ¿Y David, qué otras iniciativas consideras? Bueno, yo creo que además está muy alineado con lo que ha dicho Pablo, ¿vale? El tema, ¿no? de que hablamos siempre del Big Data, ¿no? Para lo que el clúster. Al final el Big Data no deja de ser una infraestructura y el problema de las infraestructuras y encima cuando son de datos es que o le pones casos de uso cosas por encima o no se ven, ¿no? Y quién paga la fiesta, ¿no? Esto es como para que los coches vayan por las carreteras hay que hacer carreteras. Pero la gente compra coches, no compra carreteras, ¿no? Y esto pasa habitualmente. Entonces, la iniciativa que más ya se está empezando a abordar con el ayuntamiento y que está Tecnalia liderando el proyecto del ecosistema de datos de ciudad, ¿no? De eso que hablamos de datos open, pero que al final, bueno, vamos a llamarlo que hay algunos datos son open y que están ahí, pero los datos, es más allá, los datos hay que mantenerlos en el tiempo actualizados, que funcionen, que sean de calidad, porque si no, no valen para nada. ¿Vale? Poner todo eso en orden en un ecosistema de ciudad, pues no es una cosa trivial ni baratito, como diríamos, ¿no? Porque al final pues, el Ayuntamiento de Madrid tiene cientos y cientos de sistemas, hilos de información, no se hablan unos con otros y al final, pues bueno, eso es caótico. Entonces, si quieres poner todo eso y que sea un melón único, gobernado y estructurado, homogenizado, para que se genere un ecosistema de valor alrededor, pues primero hay que hacer la infraestructura y los fondos nos dan el momento idóneo para poder invertir en esa infraestructura para, dijéramos, catapultar la ciudad al estrellato. Porque si no, es complicado porque se van haciendo casos de uso o a trocitos, ¿no? Y entonces los trocitos, pues bueno, está muy bien, pero cuando quieres, dijéramos, dar el salto con 3 volteretas y tirabuzón, o lo tienes todo transversalmente y tienes una infraestructura de mayores o es complicado.
Y yo creo que, por ejemplo, el Ayuntamiento está en esta iniciativa, está con el sandbox de movilidad para donde quiere ofrecer la ciudad y que se genere un ecosistema también para poder hacer la ciudad como laboratorio de ideas de movilidad relacionadas con la inteligencia artificial, pero con lo que estábamos hablando, ¿no? De que haya casos de uso reales en la calle, ¿no? Y de que si hablamos de hacer esto, pues que pueda haber alguien y lo pueda ver realmente, ¿no? Y que no sea pues un PowerPoint. Fenomenal. Pues no sé si tenéis alguna pregunta que queráis decir, compartir. ¿Queréis algún otro punto que comentar vosotros desde el estrado? Yo creo que lo que estábamos hablando, ¿no? De que al final, gracias a estar en el clúster, ¿no? O sea, tenemos acceso y información privilegiada, como digo yo, a los open data y a los datos no open, pero que deberían ser open, ¿no? Y tienes más facilidad para poderte meter en las tripas, ¿no? de la propia administración, y nosotros que somos una pyme, eso es muy interesante, ¿no? Porque das un paso adelante y sabes a quién tienes que tocar a la puerta para que te vea según qué tipo de información que supuestamente es pública y está a la mano de todo, pero no hay infraestructura para que esto pues sea tan fácil, ¿no? Entonces, para nosotros el clúster es un altavoz para poder acceder rápidamente a la persona adecuada y vamos, nosotros estamos muy contentos y vamos, nosotros desde aquí vamos, animamos a todas las empresas a que se apunten al clúster y que vengan con sus ideas locas a trabajar en los grupos de trabajo y bueno, y que dinamicemos la ciudad de Madrid para que sea eso, un punto de referencia y un polo de atracción tecnológico para Europa. Pues nada, muchas gracias a todos y nada, ilusionados esperando esos fondos, ¿no? Y ilusionados porque esto ya es una realidad, ¿no? Estas semipresencial charlas, que vayamos estamos todos con una sonrisa, ¿no? Detrás de esa mascarilla de por fin. Ay, perdona, ¿una pregunta? Sí. Uh-huh. Bueno, yo como pyme, yo creo que un poco lo que tú estabas comentando, nosotros somos una consultoría de data science, ¿no? Entonces, al final nos pasa un poco eso, ¿no? Que donde hay datos, ahí estamos. ¿Qué ocurre? Que al final te vas especializando, porque sí que es verdad que dentro de esta transformación digital ha habido sectores que son mucho más digitales que otros, entonces vas adquiriendo experiencia y aunque es muy difícil replicar, porque en el tema de los datos haces un modelo y nunca va a ser igual a otro, porque los datos son diferentes, sí que vas adquiriendo esa experiencia y te vas posicionando como experto en ese vertical, ¿no? Sectores, te puedo decir, como banca y seguros, sectores como es el logístico, son sectores que siempre han sido muy proclives a hacer proyectos de datos y te permite esa especialización, aunque no llegas a tener un producto cuando haces consultoría. Tienes modelos, hablas el lenguaje que hablan tus clientes, pero resulta difícil al final replicar los modelos, ¿no? Sí que puedes tener idea de por dónde ir y sí que al final acortas proyectos y los haces más ágiles, tienes más expertise. En el caso de nuestra estrategia, hemos decidido también ir a producto, ¿no? Uno de los 2 CDTs que os comentaba que nos han concedido ha sido porque estamos creando un producto muy científico, un producto que no es un B2C al final, ¿no? Es un B2B, pero hemos creído que esa es una estrategia buena, ¿no? Estamos creando un producto que favorece todos esos modelos que se van creando en las empresas, que los crean los equipos de datos y que encima son equipos tan volátiles, ¿no? Porque al final es una profesión que se mueve mucho, ¿no?
y escasa. Entonces, hemos decidido posicionarnos no solo en servicios, sino también en producto, pues para poder seguir creciendo y seguir acompañando esa innovación, ¿no? Y además creo que tenemos que ser muy dinámicos, sobre todo las empresas pequeñas, irnos adaptando e ir evolucionando según vaya el mercado. David, ¿tú quieres aportar algo como pequeño? Bueno, yo voy a mirar como pyme, pero nosotros, por ejemplo, en Gantavi sí que desarrollamos productos de Big Data para empresas como Piper o terceros que la utilizan, ¿no? Y al final no dejamos de desarrollar un producto para poner en orden los datos. O sea, si tu estrategia no es que los silos de información y poner en orden toda la información y tienes un data governance y un gobierno del dato y un montón de cosas que hay que hacer, porque si no al final acabas haciendo pues casos de uso en silos y trozos, y si tú estás en Iberdrola seguramente el chart de un país y el de otro se parecerán como un huevo a una castaña, porque cada uno tiene sus KPI, sus OKR y sus datos y cuenta su película, su forma, ni tienen glosario ni diccionario de datos y un montón de cosas. Pues lo primero que tienes que plantearse como organización es si me quiero cambiar mi filosofía de empresa y cambiar, o seguir igual que siempre, que ese es el primer salto que es el que estamos ahora, ¿no? De que todo el mundo quiere hacer de todo, pero es que el salto a hacer digital y todo y hacer la empresa data driven y que es maravilloso se llama de sí, pero se acaba de hacer la guerra cada uno por su lado y hay que cambiar todo, ¿no? Entonces, pues bueno, va un poco ahí. Nosotros ya te digo que sí que tenemos productos, hacemos cosas parecidas a las que dice Piper, ¿no? Dentro de la plataforma, ¿no? De poder consumir los modelos de inteligencia artificial nuestros para la plataforma o de terceros en modo SaaS, para que al final, pues que alguien que haya hecho un modelo o un caso de uso, pues lo pueda poner a disposición de la gente y para que lo use. Y a nivel de Ibermática, ¿cómo os conoce? ¿Vuestra estrategia de innovación? Pablo. Poco alineada con lo que estamos contando, ¿no? Y lo que decía antes, ¿no? Para nosotros la innovación pivota en nuestro Instituto de Innovación, ¿no? En I3B, ¿no? Y lo que digo, al final nosotros desde I3B, bueno, pues ante todo somos un observatorio tecnológico, ¿no? Y una factoría, ¿no? de nuevos productos y de nuevas líneas tecnológicas a abastecer el negocio para la Ibermática tradicional, ¿no? Que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, bueno, pues igual de forma distinta, como estaban comentando mis compañeros, ¿no? Pero al final el fondo pues es el mismo, ¿no? El caso es ser capaces de generar activos con los cuales demos respuesta a las nuevas necesidades o a las futuras necesidades de mercado, ¿no? Yo te quiero dar mi experiencia como startup, ¿vale? Estamos innovando continuamente. Somos productos, somos plataforma. De hecho, yo vengo de consultoría y una de las cosas que siempre digo a mi equipo es cuidado, que es que somos producto. No vayamos a esa parte de servicio porque tendemos al final a ir a lo que el cliente quiere, ¿no? A lo que demanda. Entonces, nosotros como estrategia de innovación sí que tenemos un roadmap de cómo nos gustaría nuestra plataforma de aquí a 4 años, pero lo vamos midiendo muy con KPIs semestrales porque al final, bueno, porque una cosa es lo que nosotros queramos, pero otra cosa es lo que al final nos demanden. En este caso, nuestra plataforma es B2C2B, entonces por un lado necesitamos qué es lo que nos demandan los usuarios y por otro lado qué es lo que nos demandan las empresas. Y tenemos un caso muy particular ahora mismo que estamos dando una vuelta que al ir a ofrecerle a las empresas nos han comentado, bueno, pues otra necesidad, ¿no? Y está justo lo típico que está en la línea de lo hacemos, no lo hacemos, porque sí que es parte de nuestra innovación. Si hay otro caso de uso, pero para mí es fundamental, es fenomenal, lo hacemos, si es el momento y si además encaja con lo que nosotros tenemos en mente, porque al final, para nosotros que somos muy pequeños, desarrollar muchos casos de uso diferentes es que es inviable. Entiendo que para una empresa más grande como puede ser una Iberdrola, pues sí que puede... sí que tiene esos recursos para hacer esos diferentes casos de uso que no tengan nada que ver uno con otro, porque al final, bueno, pues alguno acertará. Nosotros no. Nosotros estamos en ese momento de o acertamos o morimos como startup. O sea, ese es el tema. Bueno, ya hemos llegado al tiempo, somos rigurosos con la hora que teníamos. Muchas gracias a todos. Así que nos seguiremos viendo. Gracias. Buenos días, soy Fernando Martín, vicepresidente de la Fundación Big Data, y voy a moderar